Mi abuela Elvira y su radio Karina, a la memoria de Rulo. Cuando se lo llevaron a Rulo, una oscura nube de bronca y angustia impregnó las paredes y el aire del patio de la hermosa casa de la esquina. Su mamá, mi abuela doña Elvira, no tuvo consuelo. Por un tiempo refugió su alma en un departamento en Santa Fe, aunque para 1978 no había lugar donde encontrar cobijo ni sentirse seguro. De mi padrino heredé mi segundo nombre y cuando lo evoco arde el fuego de los afectos y el corazón, pero también el de las llamas y sus cenizas. Como si la ausencia no fuera suficiente, acechaba la irracionalidad y el miedo. Todavía puedo ver a mis padres frente a la parrilla del patio en absoluto silencio y con lágrimas en los ojos quemando los libros prohibidos de Rulo. Antes de la catástrofe, la casa de la esquina era una fiesta. El jardín con sus plantas y flores maravillosas, la terraza de charlas, risas y juegos, las noches de 1000 estrellas con lechuzas iluminando la oscuridad o anidando en la gran palmera. Durante el día, doña Elvira cosía en su habitación, tranquila, sabia, en silencio. Tenía su máquina de labores al lado de una ventana siempre abierta a la luz y el sol otoñal que se filtraba desde el patio. También tenía una radio portátil a pilas, de tamaño mediano, con el mismo nombre de la hermana de una compañera de escuela. Se llamaba Karina, y su parlante se estremecía con una música barroca distante que era un encanto. Yo escuchaba, sin imaginar que esas vibraciones estaban sellando mi camino por el lado de la música. Sin saberlo, escuchaba suites y conciertos de Bach, Vivaldi o Händel, mientras veía a mi abuela bordar, coser, pedalear y volar hacia el infinito. Llegamos al tramo final de estos restos diurnos, de este programa 280 de la 9ª temporada, y acabamos de escuchar un relato de estos pescadores de señales, en la voz de su autor, de Lucio Carnicer, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Juan, un gusto, un placer estar aquí en Restos Diurnos. Un placer, colega, hombre de radio también. Así es, melómanos. Un placer realmente que puedas estar acá compartiendo, bueno, en este caso la faceta de escritor. Y bueno, quiero que me cuentes de este libro de relatos, por qué surgió la idea, hace cuánto que lo venís masticando. Bueno, hace bastante. Pescadores de Señales tuvo su germen con, te diría, 2 o 3 relatos hace 2 décadas. Viste que empezás a recordar anécdotas, momentos de tu infancia, adolescencia, y de alguna forma querés contar eso, lo querés compartir. Claro que muchas veces lo dejamos en la memoria, en nuestro recuerdo, y bueno, en mi caso los empecé a escribir como docente que soy. Me jubilé ayer, en realidad, después de 30 años de dar clases en secundario. Te da ganas de escribirlos, ¿no? Pero como te marcaba, hace más de 20 años que tenía 2 o 3 relatos. Me entusiasmé, dándole forma en papel. En pandemia surgieron otros más, varios más, y bueno, paralelo a otros trabajos que también estaba encarando, siguió su curso como algún río del norte de la provincia de Santa Fe, y de pronto veía que había más de 30 relatos cortos, como el que leí, inspirado en una radio portátil que tenía mi abuela en Romanj, Roma NG, todo junto, en Romanj, mi pueblo natal en el norte de Santa Fe. Y bueno, me di cuenta de 2 cosas escribiendo, o de más de 2 cosas. La emoción de recordar ese lugar, una hermosa casa antigua, la casa de mi abuela, donde bueno, fuimos tan felices con toda mi familia. Pero también recordar ese aparato, una radio de marca Noblex. Karina era el modelo, una radio verde mediana a pila,
Pero después lo empecé a cruzar con, bueno, cuando lo detienen a mi padrino, Raúl Nicolás Elías, mi tío, mi segundo nombre Raúl, se lo debo a él, cuando desaparece, que se lo llevan en el hospital de clínicas, desde el hospital de clínicas en Córdoba, y todo lo que sucedió en esa hermosa casa, ¿no? Como todo se oscureció, se nubló, y lo interesante de esta historia, como de otras, es que hablo de mí, pero enseguida desaparezco yo, no es la palabra más justa, enseguida no dejo de estar en escena. Y atraviesa una historia social, que creo que ahí va a lo más interesante. Dejás de ser el protagonista. Así de simple. Estás como de extra, si se Exacto. quiere, pero tomando nota, algo así. Algo así. Para el registro y después contarlo. Claro, te atraviesa la historia, el relato, te atraviesa y dejas de ser vos, ¿no? Eso me resultó muy interesante. Y también cuando te pones a escribir, a recordar la fragilidad de la memoria, vos tenías una idea de algo, después cuando lo compartís esos relatos, esas historias, vas diciendo, pucha, pero hay mucho más, o esto que yo creí que era así, era más o menos así. Y bueno, hay mucho de crónica, de relato como esto que compartí, pero también que está en este tipo de escrito hay mucha prosa poética, ideas que pienso en el paisaje del litoral, atravesado también por la música. Entonces están los relatos, estos que vienen con la ayuda de la memoria, datos lo más precisos y concretos, y estos otros más ligados a lo metafórico, poético. Pensaba rápidamente como el título del libro del Indio Solari, estos recuerdos que mienten un poco y demás, que bueno, uno siempre tiene como una construcción de lo que pasó. Exacto. Porque va construyendo como una historia, en realidad una narración sí. Que después ya no es lo que realmente pasó. Pero tal cual. Sí, eso lo comprobé y me parece que yendo a un plano mucho más amplio, más grande, la historia se teje así, en definitiva, así, las precisiones son relativas y bueno, redondeo la idea del título, ¿no? Yo vivía en un pueblo en mi infancia y parte de la adolescencia que está a más de 300 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe, frente a orillas del río Paraná, frente a Goya, que es provincia de Corrientes, y a 200 kilómetros al sur de Resistencia. Es decir, soy más del Chaco no soy ni rosarino ni santafesino, sino más del Chaco del nordeste, ¿no? Esa cuestión que tiene la región, ¿no? Que sos de la región. Esa es la mejor imagen, es la mejor. No de la provincia. Sí, que claro. Son los límites políticos son tan caprichosos y relativos. Bueno, ni hablar de todas las contiendas bélicas en el mundo, que es más interesante hablar de una región, porque te enterás que tal lugar pertenecía al otro. Bueno, y redondeo esa idea entonces, pescadores, porque yo era muy, muy fanático de la pesca de liña, de anzuelos, de plomada. Pensá que salía de la escuela primaria y a 5 cuadras de mi casa, monte mediante, estaba un brazo del Paraná. Así que tiene que ver con eso, pero también el deseo, el anhelo de pescar señales lejanas de radio y señales lejanas de música, señales de canales de televisión, y de ahí viene el título, ¿no? Pescadores de señales, y por eso en la tapa aparecen aparatos para escuchar, reproducir discos, y aparatos para ver tele o escuchar radio, y también un disco de Antonio Tarragó Ross y uno de los Shakers, música beat, rock y folclore, porque eso convivía y eso tratábamos de pescar. Hermoso eso, que era otro tiempo. Absolutamente. Para mi hija de 18 años, me mira cuando le compartimos alguna lectura. Me está hablando de la Edad Media, ¿viste? Porque Juan, cuando querías hablar por teléfono en mi pueblo, con Buenos Aires, Gladys, la telefonista, te decía amablemente, sí, todo bien, pero tenés 8 horas de demora. Mirá. Tenías que esperar 8 horas, porque había 8 horas de demora para hablar a Buenos Aires. A las 8 horas, Gladys te avisaba que estaba dispuesto para hablar.
O sea, o aprendías a esperar o aprendías a esperar. Sí. Igual pienso que ustedes ya un poco estaban bastante acostumbrados porque creo que la pesca tiene eso, ¿no? Está bueno eso que decís, sí, tal cual. La pesca tiene esa cuestión, no sé, zen budista te diría, de la espera y que el tiempo del reloj desaparece. Claro, exacto. Vos no sabés si pasaron 15 minutos o 2 horas. Como cuando ves, ¿viste? Cuando ves un partido de fútbol muy importante, que si bien tenés el reloj ahí en la tele clavado, pero se te pasa o muy rápido o muy lento, depende de cómo va tu equipo. Exactamente, sí. Nos remontamos rápidamente a la final de hace unos meses y no es lo mismo lo que pasó en el primer tiempo que el segundo. Los últimos 15 minutos duraron psicológicamente 5 horas, qué sé yo, no sé, una cosa así. Pero bueno, sí, y toda la fantasía aparte del río, porque a mí me gusta seguir pensando que esos ríos tienen 30 metros de profundidad, siendo que son de 2, 3, 4, 5, son profundos, son brazos del Paraná, pero toda la fantasía de niño frente al río, un curso de color marrón, no son aguas transparentes, entonces te podés imaginar muchas cosas. Con las leyendas, ¿cómo te llevas? Que ahí están al caer todas. Sí, bueno, mi madre, me decía ya de adulto, me decía sin ningún tipo de reproche y muy risueña, que yo era muy fantasioso de chico. Mentiroso, entre mentiroso y fantasioso hay una frontera ahí muy frágil, muy delgada. Pero claro, como te decía, yo vivía frente al monte, donde aparecían cuando llovía, cuando había inundaciones y crecía el río, aparecían ñacaniná o curiyú, que son víboras de 3 metros de largo, son boas, aparecían en mi casa, o qué sé yo, atrás en el lavadero aparecía una yarará, una coral. Eso era moneda corriente. O sea, ese tipo de vida, ¿no? De una época donde, como te digo, no se veía televisión cuando vos querías. Claro. A ver si se entiende eso para otra generación. Se veía tele cuando había humedad, cuando las condiciones climáticas lo determinaban y la antena de 20 metros captaba algunos canales, pero no teníamos la rutina. Hoy a las 4 de la tarde me siento a ver, no, porque dependía, y la frase típica era, se ve bien tele. Che, se ve bien, y ahí los televisores se recalentaban y una sobredosis de TV, como diría Soda Stereo. Qué lindo eso, qué lindo. Otros tiempos y otra. Por supuesto, ahora, un niño tal vez o un adolescente que espera ver algo, hoy no puedo, ahora uno lo va, ese recuerdo justamente está moldeado para decir, era otro tiempo, hay una cosa media simpática, pero que me imagino que en ese momento no sé si era tan simpático el que lo está esperando, quiero decir. No, estábamos, como decías hace un rato, bueno, teníamos el don de la paciencia, pero fíjate que incluso ahora decir, ya es viejo decir, viste el programa, ¿dónde lo viste? ¿En qué canal? ¿A qué hora? Porque lo ves cuando vos querés en general, sí. No cuando te lo determina el medio. Pero ampliando así, redondeando el tema de pescadores de señales, son esas historias, ¿viste? En un lugar, mi pueblo, Romanj, en 1973. ¿Cuántos habitantes en ese momento? Ahora es ciudad, sí. Pero para mí seguirá por siempre siendo un pueblo, una ciudad de algo más de 10.000 habitantes. Claro, no le digas a los romanenses pueblo, porque está todo mal. Claro, no digas eso, comuna, sí. Sino desintendencia, ¿viste? Pero cuando yo vivía, hace 30 años que vivo en Córdoba, había algo más de 5.000 habitantes. Claro. Sí, más se conocían. Pero aparte, distante de cualquier centro urbano. La ciudad más cercana es Reconquista, que hoy tiene 100.000 habitantes junto a Avellaneda. Es una ciudad grande, pero no en un centro como Resistencia, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Rosario. Estaban a 300 kilómetros esos lugares, no había asfalto, desde Reconquista no había asfalto, así que cuando llovía el aislamiento era total.
Claro. Así que hay varios detalles, pero lo que te decía, en el 73, en el centenario del pueblo, 1973, algunos vecinos, en joda y como crítica, como protesta, declararon que Romange era la capital provincial de la incomunicación, porque se iba a hacer una gran fiesta. Cayeron cerca de 300 milímetros y todo lo que se organizó, desde la gastronomía a la visita de artistas reconocidos de la canción folclórica y popular, se quedaron varados una semana en el pueblo por el barro. Entonces ahí se decretó que era la capital provincial de la incomunicación. Entonces son mis vivencias, historias en ese lugar. Hermoso todo ese recuerdo que puedas que te animas a plasmarlo y también a compartirlo, porque podría haber quedado, qué sé yo, para la familia, pero trasladar un libro siempre tiene esos detalles. Contame si lo digo casi siempre, es mi pregunta ansiosa de esto, de si quedaron relatos afuera, si quedaron nuevas historias, si te da el puntapié para crear y tener ahí en cuenta más libros, más relatos. Sí, absolutamente. Cuando estaba en imprenta el libro me aparecieron algunas historias, ya tengo más de 5 escritas, porque así funciona la activación de la memoria, ¿viste? Empezás a mover algo y aparecen muchísimas otras historias. Yo quería redondearlo, es un libro corto, si bien son 30 relatos, pero relatos cortos. Yo quería tenerlo para el 23 de abril, porque fue la fecha que mi pueblo cumplió 150 años, y lo presenté en Romange, en la sala cultural, con música como corresponde, un trío de rock, haciendo rock, trío del pueblo, y Patricia Gómez, que bien la conoces, sí. Presentando parte de Radio Goya, un disco que te reconquista ella, una artista que grabó ese disco con su grupo y que fue nominado ahora para el mejor disco chamamé en ese rubro en los premios Gardel, ¿no? Así que fue una fiesta, y con música, con ese ambiente, y con distintas generaciones de habitantes de un lugar que yo conocía a muchos y otros no, y los recuerdos que aparecieron ahí, todo lo que se fue dando. Muy emotivo. Es volver a tu pueblo en un plan totalmente distinto al que volvía habitualmente, y también la idea que tenían las personas de Romange de mí, porque todo el mundo me decía, pero si vos no hablabas, vos solamente estabas encerrado escuchando radio, discos, qué sé yo, pescando, y con que ahora presentes un libro, y no, eso también, de volver en ese plan. Bueno, te decía, también la cuestión de trabajar como docente, profesor de música, siempre me ha movido la comunicación que instalo como momentos o partes de la misma historia, ¿no? El comunicar desde un micrófono de radio, escribir un relato desde el aula, me parece que son capítulos de lo mismo. Excelente. Estimado Lucio, te quiero agradecer este rato. No, yo a vos. Que hemos compartido. Y mirá, si te parece, sí, lo que podemos hacer es que cierres esta charla con otro de tus relatos, si te parece bien. Bueno, cómo no. A ver, déjame... Sí, cómo no. Pensar... Esto es más... este era el otro era hablado, este es más improvisado, así que... Bueno, hay relatos sobre el cine. ¿Cómo hacías en un lugar... el único cine del pueblo, cómo hacías para avisar a los habitantes si había o no cine? Eso dependía si las películas llegaban o no desde Reconquista, por el barro. No había radio local, no había canales locales, no había diarios. Entonces, una hora antes de la proyección de la película, de haber cine, se tiraba una bomba de estruendo. Entonces todo el pueblo se enteraba que había cine, y como en los pueblos, a diferencia de lo que escribió Fito,
nunca se hace tarde. Viste que Fito dice, siempre se hace tarde en la ciudad. Bueno, en los pueblos nunca se hace tarde. Así que, bueno, esa era una forma. No, pero quiero leer esta historia que me parece que también puede ser muy interesante, que se llama ¿A que no sabés quién vino a pescar? De chico estaba obsesionado con la idea de que algún día se hable de mi pueblo en radio y televisión. Solo recuerdo 2 segundos de fama. Bueno, ahí relato algunas cuestiones muy puntuales, cuando hablaron de Romange en la radio, pero paso a otra parte del relato. El panorama no era alentador, éramos meros receptores de las vibraciones de un mundo distante, veloz y poderoso como la estela de ese avión que en 1 hora estaría en Buenos Aires o poco tiempo después en Santiago de Chile, Río de Janeiro o Nueva York. Solo una cruel fantasía sostenía la posibilidad de ser noticia nacional. Que uno de esos aviones altos y lejanos tuviera un percance técnico, debiendo realizar así un aterrizaje de emergencia en la pista de tierra de nuestro aeroclub. Por suerte, esa idea terrible y egoísta nunca se cumplió, aunque mucho tiempo después un helicóptero, en perfectas condiciones técnicas, aterrizó en la costa del río trayendo a un célebre turista. Según el relato de mi hermano, un pescador amigo había recibido la visita de un hombre que hablaba raro, pero que se podía dar a entender y que preguntaba asuntos relacionados a su trabajo, que si le alcanzaba el dinero, que cómo era su familia y cosas así. Hoy basta escribir en un buscador de internet nombre y apellido del alma mater de Pink Floyd, e inmediatamente después Romange, y al instante aparecerán crónicas y fotos de un sonriente Roger Waters posando junto a su trofeo, un envidiable dorado de buen peso. Esa es una visita ahí está detallado, ¿no? Una visita a Canuto de Roger Waters, después de dar los conciertos en River, llegó a un paraíso de la pesca y como lo hacen los que saben, nadie se enteró hasta 2 o 3 días después que los diarios cronicaban la visita del bajista de Floyd a Romange. Hermosísimo, realmente. Lucio Carnicer, muchísimas gracias. Gracias a vos. Por supuesto, hasta la próxima. Hasta la próxima, seguro.